de investigación que nosotros realizamos tuvo que ver con los usos, consumos y producción de memes de Internet de la Facultad de Comunicación Audiovisual, ¿cierto? Este es nuestro proyecto y nos estaremos presentando el próximo viernes de 13:45 a 4 p.m., ¿cierto? Es un espacio corto, 15 minutos, pero tiempo suficiente para hablar de la investigación realizada. Entonces, es una invitación que les hago cordialmente para que nos acompañen y también de paso conozcan nuestra investigación, nuestro trabajo y también conozcan otros trabajos de la facultad de otros semilleros, por ejemplo, como el del profesor José Santiago, que es este de acá, este proyecto de su semillero. Por aquí hay otros proyectos que también han articulado la facultad, como este, por ejemplo, este de géneros periodísticos, en fin. Eh, la idea, muchachos, es que ustedes vean ejercicios investigativos muy aplicados desde lo científico, desde lo investigativo propiamente, y en correlación a lo que nosotros vemos en estas asignaturas, por ejemplo, en lo que vemos en teoría de la comunicación, en teoría de la recepción, y lo que ustedes realizan precisamente en las investigaciones que les ofertan, desde la 1 hasta la 4, y que eso también tiene que ver mucho con esos trabajos de grado que ustedes han de presentar para optar por el título de comunicador audiovisual, ¿cierto? Yo les recuerdo que la invitación a los semilleros, específicamente al mío, queda abierta. Listo. En cualquier momento, cualquiera de ustedes que desee ingresar a ser parte del semillero, bienvenidos son. Y yo aprovecho eso, por ejemplo, aquí tenemos a una de nuestras compañeras integrantes del semillero, Manuela. Hola, ¿cómo estás? Manuela, hola. Hola, hola, profe. Muy bien, gracias, Manuela. Eh, Aquí como para que por voz propia le digas, por ejemplo, a los muchachos cómo te has sentido con el trabajo que hemos venido haciendo, como generalidades incluso de lo que hemos venido realizando. Profe, primero que todo quería comentarte que no me encuentro en la ciudad y estoy escuchando, pues acabo de conectarme, la señal está un poco mal y no escucho como, pues se está entrecortando. Okay. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Sí, aquí te escuchamos bien. Ah, bueno, si me escuchan bien a mí, entonces, bueno, si te alcancé a entender, es como dar cuenta del trabajo del semillero. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido tú? ¿Qué hemos venido haciendo? Como para ilustrar por voz propia a los chicos, a los compañeros de acá, cómo ha sido el trabajo con nosotros, por ejemplo. Bueno, ha sido muy gratificante porque ha dado más resultados de lo que hemos esperado. O sea, las expectativas que teníamos se han superado y yo inicié en nuestro semillero, o sea, es el primer semillero en que ingresé en todo pues, mi recorrido en la carrera del poli y es muy gratificante porque estoy aparte de que estoy explorando como que mi fuerte, que son como la creación de contenidos para las redes sociales, pues para como toda esa cultura de masas y todas esas audiencias que se encuentran allí, dar como cuenta de la investigación, pues que se puede crear más a fondo, y aparte de que ya están surgiendo alianzas con otros semilleros, entonces, y también hacer ponencias en otras ciudades y exponer esto y hacer como frente al poli. Entonces es muy interesante. Muy bien, Manuela, muchas gracias. Por aquí Alejandra me dice que cómo se manejan los horarios de los semilleros. Son muy versátiles, es de acuerdo a los tiempos y a las cargas horarios, laborales y lo que ustedes tengan. Entonces, como les digo, la invitación queda abierta, muchachos, para los que quieran. Yo les voy a mandar correo electrónico a más tardar mañana a todos ustedes con esta invitación del encuentro, la imagen de publicidad pues, que vimos, la programación. Ya saben que nuestro proyecto
es este, rápidamente, estoy dando publicidad pues al ejercicio. Es este, prácticas comunicacionales juveniles, el de los memes, es el de nosotros, ¿cierto? Pero también la idea es que vean el del resto de los semilleros nuestros de la facultad para que vean que la investigación se está haciendo, no que a veces no conocemos de ellos, ¿cierto? Y les envío también en el correo los links de las redes sociales nuestras, de nuestra fanpage y el perfil de Instagram, que da cuenta del trabajo que hemos venido haciendo. Precisamente en este caso, de elaboración de algunos memes y ese tipo de cosas para que lo vean, lo sigan, en fin. Entonces, organizo bien esa información y se las envío mañana. Aquellos que deseen, muchachos, entonces, me escriben a correo, por correo electrónico, yo me pongo en contacto con ustedes y así hablamos como con más detenimiento y profundidad de otras cosas. Listo. Y yo aprovecho por acá, que ya está por aquí, está José Daniel. José, ¿ha cambiado algo? ¿Hay alguna novedad con el evento? El compañero José Daniel está incorporado a la dirección de investigación, el cual ha venido trabajando fuertemente en la parte comunicacional de este evento. Entonces, igualmente, José, como que ya que estás acá, si de pronto tienes alguna eh, información adicional que nos quieras compartir de este evento, alguna novedad. José, José Daniel. Listo, dice hasta el momento estás dando la información muy bien, dice José Daniel. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, preguntas, inquietudes, algo adicional a lo que preguntó Alejandra, por ejemplo, el evento con los semilleros, en fin. Nada más. Por aquí me dejo ver entonces un momento. Ok, muy bien. Pues ya saben, muchachos. Está la invitación abierta y gracias por el espacio dado para que ya continuemos con las exposiciones. Muy bien, empecemos entonces. ¿Quiénes empiezan? Con. Listo, voy a compartir. No estaba lista. Ay, tranquila, tómese el tiempo para organizar. Entonces, profe, un ratito, esperemos a Mariana. No, mentira, ya, Gali. Bueno, ustedes son. Señor. Ustedes son. Pues las Agenda setting. Bien. Bueno, ya. Cuando quieran, niñas. Buenas tardes, profesor, compañeros. Vamos a exponer la teoría de agenda setting. Mi compañera Mariana Zuleta Eusi y conmigo la definición. La agenda setting expone que la selección temática de los medios es la que influye en la percepción temática del pueblo. Además, nos dice que según la acción de los medios de comunicación, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto. Esta teoría responde de la teoría de los efectos, en la que se pensaba que los medios tenían como objetivo lograr un efecto generalizado sobre las masas. Es decir, que el público solo recibía mensajes y los asumía sin analizarlos ni cuestionarlos. A ver, la agenda setting es el resultado de una tesis que planteó Bernard Cohen. Los medios pueden no acertar al decirnos cómo pensar, pero sí cuando nos dicen sobre qué pensar. Y estudia cómo los medios ejercen influencia en las audiencias mediante los temas considerados de mayor relevancia. Mariana. Bueno, los creadores de la teoría de la agenda setting son Maxwell Malcolm y Donald Shaw. Maxwell Malcolm nació en Alabama, estudió letras en la Tulane University y empezó como reportero en el New York Times. En 1985 se incorporó al Departamento de Periodismo de la Universidad de Texas y también fue docente. Es presidente de la World Association of Public Opinion Research. Y bueno, él junto con Donald Shaw
comenzó la publicación de sus primeros trabajos sobre la función de la agenda setting, que se desarrolló en un libro que se llamaba The Emergence of American Political Issues y The Agenda Setting Function of the Press. Y también es pues autor de diferentes libros. Donald Shaw nació en Carolina del Norte y estudió periodismo en la universidad de esa ciudad y fue redactor de varios periódicos. También hizo un doctorado de periodismo en la Universidad de Wisconsin y entonces, bueno, el concepto de agenda setting sobre el que hablan ellos dos se refiere a la influencia que los contenidos de los medios ejercen sobre las preocupaciones de los receptores y sobre sus intereses y sus argumentos de debate. Bueno, el primer estudio de la agenda settings que realizaron ellos fueron unas elecciones de Estados Unidos en 1968, donde compararon el énfasis que imprimían los medios a las noticias sobre los votantes. Lo que ellos hicieron fue que realizaron 100 entrevistas a personas que aún no habían decidido por quién votar y la pregunta que les hicieron fue que cuáles consideraban ellos que eran los 5 temas más importantes sobre los cuales deberían preocuparse las próximas autoridades. De acuerdo a esas respuestas, ellos midieron lo que llamaban agenda pública, es decir, los temas que las personas consideraban importantes. Esto, pues sí, es lo que se llama agenda pública. Luego analizaron las noticias que se publicaron en los medios pues, de comunicación, como los periódicos, las revistas, los programas de radio y la televisión, que esas personas consumían. Con esto identificaron cuáles eran los temas que recibían más relevancia en estos medios, pues o sea, a los que los medios le daban más importancia. Y esto fue lo que llamaron agenda mediática. Bueno, con esta investigación, lo que ellos identificaron es que había un alto porcentaje de coincidencia entre los temas que recibían mayor relevancia en los medios y los que le daban más importancia a los votantes indecisos. Con esto llegaron a la conclusión de que los medios tienen una fuerte influencia en establecer los temas que las personas consideran importantes. Y de aquí sale algo que se llama el efecto cognitivo. Bueno, sigue. Ya. Como dijo mi compañero, hay 3 tipos de agendas. Una es la agenda de los medios, la otra agenda del público y la agenda de la política. En la agenda de los medios se establecen los temas y las noticias que los medios darán a conocer al público. 1. Las agencias redactan las notas que quieren que la gente conozca. 2. Los medios reciben la información y deciden qué partes dejar y qué otras excluir. 3. El público recibe las noticias que los medios consideran. En la agenda del público, el público será de gran importancia en determinados aspectos noticiosos. Los medios conocen esta agenda por medio de encuestas para conocer lo que la gente quiere saber. En la agenda política, se da mediante información que el gobierno quiere dar a conocer a la población. Es la más compleja de las 3, ya que existen diferentes posiciones políticas. Entonces, esta agenda hace acuerdos con los medios para definir qué publicar y qué no. Bueno, los factores que intervienen en el establecimiento periodístico. El primero es la alianza entre empresas mediáticas y gobiernos. Segundo, el establecimiento de prioridades informativas respecto a las otras agendas. Tercero, la canalización de la información, redimensión y divulgación. Y cuarto, la organización de la noticia según sus horarios, espacios y la determinación de tiempo que le den. Bueno, aquí vamos a ver cómo impacta la agenda settings. Lo primero que dicen es que lo que no entra en la agenda de los medios no existe. Los aspectos que seleccionan los medios afectan la percepción que tiene el público respecto a estos asuntos. Determinar el modo en que se encuadra un asunto puede afectar significativamente el desenlace final. Los mensajes mediáticos afectan de distinta manera a diferentes personas. El quinto dice, por más activa que sea la gente en la búsqueda de la información, sus posibilidades se limitan a los datos que le proporcionan los medios, ya que estos eligen pues la información que van a dar al público. Y los lectores o receptores no pueden reflexionar o discutir sobre los temas omitidos por los medios. Bueno, entonces las conclusiones es
de todo eso es que la gente solo conoce lo que la más media les ofrece e ignoran por completo cualquier otra noticia porque pues los medios las omiten y no las muestran. Y según como los más media le den más importancia a una noticia, así también lo hará su público. Profe, esas son como las conclusiones de lo que sería la agenda setting. Profe, nosotros tenemos un video, pero ¿lo presentamos con audio o les pasamos el link? Si quieres me pasas el link, yo lo reproduzco desde acá. En el video se van a mencionar algo que nosotras no mencionamos acá, que es más o menos el contexto histórico en el que estaban cuando se dio esta teoría. Muy bien, Mariana. Sí, por aquí recibo, lo reproduzco desde acá. Ya les comparto pantalla. Y me dicen, por favor, si se reproduce bien y se escucha bien también. El público es consciente o ignora. Presta atención. Ahí se escucha bien y se reproduce bien. Muchachos. Sí, profe. Listo, muy bien. Vamos de nuevo. La teoría de la agenda setting, elaborada por Donald L. Shaw y Maxwell McCombs, surgió en 1972 y plantea que, como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de los escenarios. La gente tiende a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio contenido. ¿Pero qué estaba pasando en el mundo cuando surgió esta teoría? Se desarrollaban los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, en donde actos terroristas palestinos mataron a 11 atletas israelíes. La guerra de Vietnam estaba a 2 años de terminar, después de más de 10 años de conflicto. El escándalo de Watergate, por el que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, tuvo que renunciar. Los autores realizaron un estudio en las campañas presidenciales de Estados Unidos de 1968 y detectaron que la agenda del público coincidía con la de los medios masivos de comunicación. El estudio refiere que la gente considera unos temas más destacados, la agenda del público, que otros en proporción directa con la importancia que le den los medios, la agenda de los medios. Esto no significa que sean los medios quienes decidan por la audiencia la actitud o decisión ante los asuntos que proponen como agenda, sino que los temas que son relevantes para los medios se convierten en temas importantes para el público. Algunos efectos de la agenda setting son: lo que no entra en la agenda de los medios no existe. Los aspectos que seleccionan y en los que ponen su atención los medios afectan la percepción que tiene el público respecto de estos asuntos. Los medios determinan el modo en que se ve un asunto. Los mensajes mediáticos afectan de distinta manera a diferentes personas. Por más activa que sea la gente en la búsqueda de información, las posibilidades se restringen a los datos que les proporcionan los medios masivos. Los lectores o receptores difícilmente podrán reflexionar, discutir o analizar los temas omitidos por los medios. Las limitaciones de esta teoría es que hay factores que pueden influir en los resultados y que no fueron medidos en el estudio. Por ejemplo, variables psicológicas y sociológicas de los participantes. Un ejemplo de la teoría lo puedes encontrar en los periódicos de cada día. Observa los encabezados que identifican el tema. Seguro notarás que en su mayoría se refieren al mismo suceso. Es decir, están marcando una agenda de lo que debe ser importante para los lectores. Pero ¿realmente es lo más importante? ¿Quién decidió lo que debía aparecer en primera plana? Pocos hacen estas preguntas. Sin embargo, esas noticias serán de lo único que estén informados, dejando de lado otros temas. Muy bien, muchachos. Bien, chicas. ¿Algo más por mencionar? No, señor. Ok, muy bien. Compañeros, preguntas.
Comentarios. Profe, no más que preguntas como decir que los medios de comunicación hoy en día y hace mucho tiempo se manejan con esas agendas setting también con los gobiernos, ¿cierto? Los gobiernos son los que dicen qué se debe decir y qué no. Los noticieros de hoy en día son muy gobiernistas. Podemos ver la diferencia entre un noticiero y otro y podríamos verle el sesgo político que tienen cada noticiero. Y yo ya no veo noticias realmente, pues, pero, pero cuando las veía sí me hacía pues como la idea de que los gobiernos manejan todos estos noticieros y todo lo que tenga que ver con medios está manejado por ellos. Sí, ahí tocaste unos aspectos que precisamente yo ya iba a mencionar también como para mirar bien esa dinámica, incluso al día de hoy. En el contexto en el que se dio la agenda CETIS, ¿cierto? Cabe la pregunta acá, ¿hay un efecto de agenda settings en la actualidad? Tal cual como lo estás planteando ahí. Y también dijiste algo muy importante frente a la articulación más bien o la influencia que tienen los gobiernos o diversos sectores políticos en la misma agenda. Ya voy a retomar eso, Jaime, muy bien. ¿Qué otros comentarios tienen, muchachos? Preguntas para los expositores, lo que sea. ¿Todo está entendido? No, no, Profe, yo quisiera saber algo. Ah, dale. Kevin, sí. No, dale. Bueno, dale, Alejandro. Bueno, yo sí quisiera saber entonces en esta teoría, en la actualidad, entonces cómo entran o cuál es el papel de los medios digitales ahí. Porque bueno, los medios de comunicación tradicionales, bueno, sí están sesgados, pues por, como decía el compañero, por diferencias políticas, entre otros. Pero entonces ya no nos quedamos solo con lo que nos muestra esa televisión, sino que también recurrimos a otro tipo de información. Pero entonces, ¿cómo actúan estos medios y cómo influyen en nosotros? Muy bien, Alejandro. ¿Es una pregunta para mí o también para los expositores? Para el que me quiera responder. Bueno, y las chicas que pusieron qué opinan al respecto. El semestre pasado estuve investigando sobre la agenda también y era más como en Twitter, en las redes sociales. Entonces, muchos de los políticos a veces usan las redes sociales también para manipular en cierta forma, porque ponen los temas o lo que ellos quieren que la gente hable. Y ya básicamente eso. Pues por el lado de la política, también se mueven o están incursionando en las redes sociales, es lo que la gente ahora está viendo. Digamos, ¿quién no se entera de una noticia que pasa en Twitter o en Facebook? Pues la mayoría ahora solo ve eso y ya. Muy bien, Juan. Yo también enseguida voy a hacer intervención frente a lo que propone en discusión Alejandra, también retomando lo del compañero Jaime. Muy bien, otros comentarios, preguntas, chicos. Kevin que activó por acá el micrófono. Sí, pero me escucha, sino que es que hay mucho ruido aquí. Bueno, ya. No, que yo creo pues que está muy bien explicado. Por mi parte, pues no tengo preguntas, pero sí, pues, tomar relevante esta teoría porque en tanto que dice que el público tiene el poder, también rebate también la teoría esta de los efectos limitados. Y entonces, bueno, ya toma a lo que estamos estudiando aquí en la clase, como es los receptores, como unos sujetos pues de poder, que tienen poder y que eligen. Muy bien, Kevin. Gracias por tus aportes. Muchachos, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ellas que las hagan, las vamos resolviendo y ya seguida ya retomo yo para articular varias cosas que dicen ustedes que son muy importantes, muy pertinentes, muy relevantes para esto que estamos aquí conversando de la agenda CETIS. ¿Alguien más, muchachos? Alejandra dice,
Concuerda con Kevin, en lo que menciona el efecto límite. Muy bien. Mira, Alejandra. Muchachos, ¿qué más comentarios, preguntas hay? Ya para yo... Bueno, porque yo también tengo una pregunta más bien problematizadora para que la analicemos nosotros. Y bueno, es lo siguiente. La agenda settings, miren en el contexto en el que se dio, ¿cierto? En Estados Unidos estaba muchas de estas teorías, que comúnmente conocemos como teorías, que en realidad la agenda setting obedece a una serie de investigaciones, ¿no ven? Los estudios de audiencia muy basados en unos posicionamientos y en unas percepciones ciudadanas frente a un tema electoral, por ejemplo, entre otros, y que ahí ellos desarrollaron unos postulados, ¿cierto? Maxwell Malcolm, Donald Shaw, hay otro por ahí que no recuerdo cuál es, pero estos son los más tentativos, eh, para determinar lo siguiente. Ellos hacen esa distinción entre tres tipos de agendas, ¿cierto? Como lo explicaron muy bien las compañeras, la agenda de los medios, la agenda del público y la agenda política. Que la agenda de los medios obedece precisamente a qué? A esa organización de la información para ser emitida o transmitida desde los mismos medios hacia la gente, ¿cierto? A los públicos de la misma ciudadanía, ¿cierto? Es como si ellos estuvieran solitos y ellos tienen la pauta en la organización temática, en el enfoque incluso de esas informaciones, de esos contenidos, y eso es lo que consume la gente. Por otro lado, ellos también se dieron cuenta de que hay una agenda propiamente, una agenda que obedece propiamente a la ciudadanía, a la gente, y que eso es lo que conocemos, compañeros, comúnmente como opinión pública, lo que conversa y piensa la gente de, ¿cierto? Y que ellos empezaron a mirar de que esa agenda de los medios, con esa agenda pública de la gente, cómo conversaba, ¿cierto? Cómo interactuaba. Y por último aparece esa agenda política, que es esa comunicación de gobiernos y en el escenario político propiamente, y que también entra en ese juego. Hay una triada ahí, ¿cierto? Lo cierto es que por un lado la agenda de medios siempre ha de tener un determinado grupo de personas o una lógica operativa de tal manera de que ellos deben de priorizar la información que va a ser emitida o que va a ser difundida hacia estos grandes públicos, la misma ciudadanía, ¿cierto? Hoy por hoy, en un noticiero, por ejemplo, conocemos eso como consejo de redacción. Y esos consejos de redacción, muchachos, no es que sean malos, siempre hay que hacerlo. Imagínense ustedes, de hecho, sea un periódico o un medio de comunicación alternativo, pues hace también consejos de redacción de ese tipo, bueno, y de otras lógicas. Lo cierto es que ahí se definen temáticas, orden del día y enfoques, ¿cierto? ¿Cuál es la cuestión acá? Que no es que sean malos esos consejos de redacción, sino que en qué sentido van, digamos así, en la misma vía o en contravía de la opinión pública. Porque es que al fin y al cabo estamos hablando de medios de comunicación masivos sociales. No es un medio de comunicación privado en términos de orientado a una organización como es la comunicación corporativa, ¿cierto? Que discrimina, digámoslo así, los públicos, unos targets muy específicos, ¿no? Aquí estamos hablando de información de interés público y general, ¿cierto? Entonces, la agenda tiene ese nombre metafórico porque uno que hace en una agenda, uno organiza las cosas, imagínense ustedes en su propia agenda personal, dándole prioridad, orden y a veces también prioridad a ciertas cosas que tú necesitas saber, hacer o recordar, ¿cierto? Lo mismo actúan los medios de comunicación, hay una priorización, una jerarquización de la información y que eso influye significativamente en la agenda de los públicos, ¿cierto? La agenda de la gente. Asimismo, ellos también establecen que en ese diálogo entre la agenda de público, la agenda de medios y la agenda de públicos, en esa interacción, entonces, ¿en qué medida la agenda de la gente, de los públicos, incide en esa agenda de medios? Es decir, ¿qué está conversando la gente
en el escenario de la cotidianidad de la misma realidad misma, que influye en esa organización jerárquica de los medios, de la información que hacen los medios de comunicación, ¿cierto? Ahora viene la pregunta problematizadora para que observemos lo siguiente, que también va muy anulado a lo que planteaba Alejandro. Es lo siguiente: ¿qué creen ustedes en este momento que es el tema de interés público y general al día de hoy en Colombia? Aquí estamos hablando de la ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué tema, qué aspecto consideran ustedes que está ocupando la opinión pública, incluso la agenda de medios al día de hoy? Profe, el Profe, yo caso creo que que está, el caso del abogado en Bogotá y todo el tema de la policía. Ok. No. Sí, Fon. Profe, pues yo siempre veo en los noticieros que siempre se habla de salud por lo de la pandemia. Entonces creo que por ahora está enfocado en eso también. Listo. Muy bien, ¿qué otras opiniones hay por acá? Profe, yo creería que el tema de orden público, pues en tema de vandalismo, es lo primero que está ocupando en este momento, pues como las agendas, por decirlo así, dentro de los consejos de redacción. Y por otra cosa, quería aportar algo de lo que dijiste, y es que yo diría que no existe esa dinámica entre consejos de redacción o director de noticiero y público. Yo creo que el director es el que toma la decisión de qué se va a hablar y qué no se va a hablar. Eso no creería yo que hay una dinámica ahí contra noticiero, consejo de redacción versus público. Muy bien, Jairo. Muy bien, chicos, compañeros. Entonces, aquí viene un asunto muy interesante que también tocó Alejandro ahorita. Y es que, bueno, por un lado, ya sabemos de antemano que los medios de comunicación siguen operando de esa manera, un poco aislados, de manera independiente, ¿cierto? Por muy públicos que sean. Y lo cierto es que al día de hoy, la opinión pública viene incidiendo de manera cada vez más y de forma más significativa en la agenda de medios. ¿Gracias a qué? A Internet, redes sociales y diversidad de espacios. Noten ustedes que todos los medios de comunicación tradicionales, en su forma tradicional, tuvieron que migrar, ¿cierto?, a las plataformas digitales. Por ende, ese esquema de comunicación clásico tradicional, emisor-receptor, que era muy direccional la comunicación, pues no funciona en el escenario digital. ¿Por qué? Porque es que los públicos en las redes sociales y en otros espacios digitales virtuales no son los mismos públicos, ¿cierto? O que actúan bajo la misma lógica del consumo de medios de comunicación tradicionales. Es decir, una persona puede ser un usuario de las redes sociales, puede ser incluso un consumidor, pero también sigue siendo consumidor de medios tradicionales. Puede que vea la noticia, pero también va a tener otra diversidad, otra gama de información en estos escenarios digitales, ¿cierto? Por ende, entonces la comunicación en términos de ese proceso, en términos del esquema, cambia significativamente. Y creo que les decía a ustedes clases anteriores, hasta tal punto ha cambiado la dinámica y ustedes han observado que los noticieros o los periodistas en su trabajo de campo han tenido que cambiar su dinámica porque antes había que hacer una investigación de campo y los mismos periodistas hasta recogían su propia información y armaban su nota. Hoy por hoy, ¿qué pasa? Creo que es lo contrario. La investigación del periodista o de los mismos noticieros está más puesta que al movimiento comunicativo propiamente que lo dan las personas, la ciudadanía, ¿cierto? ¿A través de qué? De comunidades organizadas en escenarios digitales, las redes sociales, etc. Notan ustedes que las noticias ya tienen hasta dentro, pues para armar la estructura narrativa y todo eso, emplean que imágenes de apoyo que vienen de los celulares y genera la misma gente, ¿cierto? Que es tan particular ese caso que los medios de comunicación han caído incluso en fake news. ¿Han visto? Y han tenido a veces que hacer rectificación. Entonces, miren la cosa tan particular que estamos viendo acá. Entonces, esa agenda setting, muchachos, desde por allá de los 60 en Estados Unidos, que solamente no había internet,
¿cierto? Y que esa opinión pública era muy pensada propiamente desde los efectos que todavía los medios de comunicación tenían un poco en las audiencias, pero más pensaba propiamente en lo que pensaba y decía la gente de un tema en particular, y que los medios entonces tenían que estar muy atentos, digámoslo así, a esos movimientos, a esas acciones comunicativas de la gente, ¿cierto? Una cosa era lo que los medios pensaban que pensaba la gente, y otra cosa era en realidad lo que estaba pensando la gente en el momento. Y que esto se veía fuertemente reflejado en acciones, en circunstancias, situaciones de tipo electoral. ¿Qué pasa con el electoral, muchachos? Aparte de ser político, es un asunto de que implica posicionamientos de las personas, ¿cierto? Y que una agenda mediática en periodo electoral, pues, están muy abocados precisamente a eso, ¿cierto? Entonces, en el escenario digital, muchachos, recuerden que los medios de comunicación han venido teniendo una ardua tarea, no solamente para adecuarse a las plataformas, sino en términos de la interacción con esos públicos, con esos usuarios, ¿cierto? Totalmente. Y por otro lado, cuando en la agenda se menciona de que hay una agenda política, ahí donde se nos mete la política, y es lo que decía Jairo ahorita, y es que estamos observando que los medios de comunicación actúan muy desde una mirada gubernamental, desde posicionamientos políticos incluso muy, muy tácitos, muy explícitos, ¿cierto? Entonces, claro, de eso incide significativamente en las percepciones de la opinión pública frente a un aspecto en particular. Les pregunté ahorita manera les hice una pregunta problematizadora, ¿cierto? Para armar discusión. Y es el tema que nosotros creemos que en este momento está ocupando espacio en la opinión pública, en la agenda de la gente, y también en la agenda mediática, incluso en la agenda política. Y viene siendo este asunto todavía de la deslegitimación del accionar de la fuerza pública, con un suceso que creo que poco a poco va a ir teniendo cada vez más cabida en la agenda, no creo que tanto en la agenda mediática, pero sí en la agenda pública, en la agenda de la gente, y es que el fallo de la Corte Suprema, la rectificación, no más bien, el pronunciamiento que debe hacer el gobierno y la policía en función de la protesta social, y en relación a pedir disculpas, que es que pedir disculpas en estas instancias y más desde estas instituciones cuesta, ¿cierto? O no se piden, no le van a decir a uno, venga, nos disculpamos, perdónenos, no se dice con esas palabras. Hay otros relatos, se construyen incluso otros discursos, ¿cierto? Entonces, lo cierto, muchachos, es que hoy por hoy, ese efecto, digámoslo, para analizar como el efecto tardío o más bien actual de la agenda settings, yo creo que cambia mucho en función de, o en relación a cómo se pensaba en ese momento, por allá en los 60, ¿cierto? Porque por hoy podemos más que todo estar hablando de una muy fuerte configuración de la agenda pública, de la agenda de la gente, en el escenario digital, por ejemplo, y que los medios de comunicación, desde su lógica operativa tradicional y ahora en lo digital, tienen que estar muy pendientes de la gente. Y que obviamente todavía no hay diálogo. Hay posicionamientos, porque tú ves que hay cada vez más prensa y hay cada vez más medios alternativos. Lo alternativo, muchachos, no quiere decir de que, bueno, eso es a criterio de ustedes, pero no necesariamente es bueno, porque también hay sesgos ideológicos, ¿cierto? Hay miradas diferentes, pero, ¿cierto? Se va politizando, perdón, o uno se va estableciendo en unas orillas ideológicas que también va condicionando, pues, también esas miradas, y al fin y al cabo estamos manejando el mismo asunto de la comunicación social, ¿cierto? Alejandra, dice por acá, yo creo que esos discursos no son bien tomados por los receptores. ¿Cuáles discursos? ¿De los medios alternativos o de los medios de comunicación tradicionales, canales de televisión oficiales? Alejandra. Profe, los de la fuerza pública. Ay, perdón, si se dice así, no, esperen. Sí, la fuerza pública. Las instituciones del Estado. Eso, exacto.
Sí, pero entonces, bueno, y hay otra cosa, muchachos, y es que, a ver, los gobiernos necesitan todos comunicar, ¿cierto? El tema que se viene debatiendo y que es motivo de investigación también, compañeros, en investigación y comunicación, audiencias, y es que hasta qué punto la comunicación del gobierno ocupa espacios de la comunicación social y pública. Es decir, yo puedo pagarle pauta, yo soy el alcalde de tal ciudad, soy el gobernador, soy esto, aquello, ¿cierto? Tengo mis propios medios que actúan en función de mi gobierno, de mis acciones como mandatario, pero también están los otros medios de carácter público que tienen una fuerte inyección privada y entonces también se prestan pues como para ese tipo de favoritismos. Entonces eso es lo que comúnmente hemos venido asistiendo y que hoy por hoy todavía se sigue viendo, a pesar de que tenemos redes sociales, a pesar de que cada vez más hay ciudadanías activas que generan otro sentido, otra significación en términos de la comunicación y el periodismo, por ejemplo, y que este asunto de la opinión pública, compañeros, que bien lo vamos a ver, por ejemplo, un poco en toda espiral de silencio, la comunicación de los pasos, en fin, es un asunto también interesante. Lo cierto es que aquí este fenómeno de agenda siempre va a seguir como operando de cierta u otra manera, no es como desde esa lógica como se pensó en los 60, porque como les digo, ya se nos metió internet, ya tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos otros espacios digitales y virtuales donde la gente constantemente está interactuando. De hecho, sabemos ya sabemos nosotros muchachos en condiciones de comunicadores, y es que la gente cada vez ha venido perdiendo legitimidad a los medios de comunicación tradicionales. O sea, opta por lo alternativo, ¿cierto? Se informa a través de otras fuentes. Y que si bien uno ve las noticias, no le para bola. Antes te genera dudas y te lleva incluso te incentiva a investigar por otras formas, ¿cierto? Muchachos, claros hasta acá con la agenda setting y aquí como articulándolo un poco el contexto actual. Todo claro, profe. Muy bien, profe. Muy bien, sí. Ya quería como cerrar con esto para que continúen los otros. Muchachos, no nos olvidemos que todavía seguimos siendo audiencias de los medios de comunicación masivos en su forma tradicional. Es decir, vemos, no quiere decir que todos lo hagamos con mayor recurrencia, pero vemos televisión, escuchamos la radio, ¿cierto? Sintonizamos ciertas emisoras, vemos la prensa, ya no leo la prensa física, pero bueno, en redes sociales, ¿cierto? En fin, y tenemos ciudadanías, tenemos personas que todavía, digámoslo así, son de la vieja usanza, tradicionales. Entonces, tenemos un caso muy particular en Colombia y en muchos lados del mundo que, que, que lo analizamos también a la luz de eso, de que la televisión y, y la radio y la prensa no desaparecieron de todo, sino que tuvieron que adecuarse, tuvieron que transformar sus formatos, reinventarse en algunos formatos, en algunas narraciones, por ejemplo, en algunos relatos, perdón, pero lo cierto es que tú vas a la calle, vas al supermercado, vas a la tienda y puedes comprar el colombiano, el tiempo de su versión impresa, ¿cierto? Vamos a escuchar algunos programas radiales de contenido político de otra manera, casi a la vieja usanza de cómo se hacía antes, parecen discursos radiales, totalmente, ¿cierto? Pero hoy por hoy estamos afrontando estamos ya dentro de todo un sistema comunicativo y mediático interesante, ¿cierto? Con muchos retos, por cierto. Muchachos, muy bien, ¿quiénes siguen? Venga, ¿quién está en otro? Profe, yo, con María Camila Duque, tenemos teoría de los efectos limitados. Hola, profe. Ok, estoy confundido. Bueno, sí, dentro de 8 días tenemos a Manuel con teoría del cultivo y Sebastián Vázquez con teoría de los usos y gratificaciones. Bueno, o sea, Iván Espina y Sebastián con creencia. Teoría de cultivo y teoría de los usos y gratificaciones de 8 días. Entonces vamos con teoría de los efectos límites ya. Muy bien.
Manu, compartes. Cami, ¿tú vas a compartir pantalla o lo hago yo? Dale, comparte, por favor. ¿Cómo? ¿Sí te queda fácil compartir? Pues hazlo tú. Yo tengo problemas de conexión. No sé si me estoy escuchando bien en este momento. Sí, te estaba escuchando. Sí, estás bien. Ah, ok. Dale, entonces voy a compartir. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, sí. Ok, bueno. Bueno, a nosotros nos tocó la teoría de los efectos límites. Esta teoría surgió durante la década de los 40 en el siglo XX. Y esta dejó de ser como el conductismo y pues de ser como un marco teórico empírico para abordar la influencia de los medios de comunicación. Entonces era como que surgía de cómo esas subculturas influencian el aprendizaje de los públicos y que ese aprendizaje depende de un contexto. Bueno, ¿dónde? En Estados Unidos de América. Y cómo esta teoría de los efectos limitados es una teoría de la comunicación que sirvió como corrección de la teoría hipodérmica. Bueno, la teoría hipodérmica hablaba de la manipulación y la propaganda desde la psicología. Y esta teoría habla, pues la teoría de los efectos limitados, habla de la influencia y no solo de la influencia por los medios de comunicación, sino también como de las relaciones comunitarias. Bueno, yo quiero hacer un aporte ahí. En la teoría de la aguja hipodérmica se habla de que los medios son una supremacía que controla todo el organismo de comunicación y de persuasión. Y ya con esa teoría de Paul Lazarsfeld se habla de se habla de que ya esa supremacía se pierde y se encuentran un montón de filtros y obstáculos con los que se encuentra el receptor del mensaje, con los que él analiza y según sus gustos selecciona. Bueno, Paul Lazarsfeld es un austriaco, nació en 1901, muere en New York, estudió matemáticas, física, fue un sociólogo, comunicólogo, o sea, una persona muy preparada. Bueno, ahí podemos leer que es uno de los fundadores del análisis sociológico norteamericano sobre los medios y de forma especial sus efectos en la formación de la opinión pública. La evaluación de la recepción se hace a partir de una consideración segmentada de las audiencias, sino como un todo uniforme, como lo habían observado anteriores analistas. Listo, puedes seguir, Manu. Bueno, la teoría de los efectos limitados menciona que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar e interpretar los mensajes que los medios emiten. Y por tanto, esta selección estaría sometida a los hábitos de recepción y percepción de cada individuo. Como les mencionaba, esta teoría se opone a la hipodérmica porque la hipodérmica, el mensaje que emiten los medios es como que penetra en la piel como de un cuerpo social y este no puede hacer nada, o sea, como que asume que es así y que no hay otra verdad y no tiene como la capacidad crítica y selectiva pues como para los mensajes que le llegan. Y esta teoría de efectos limitados tiene un sistema comunicativo unidireccional.
O sea, el mensaje siempre va de los medios a la sociedad. Bueno, ¿qué establece? Esta entiende y percibe que las personas se dejan persuadir de los medios solo si se quiere, y por lo tanto ya no asume a la audiencia como una masa sin criterio, sino como una aglomeración de diferentes grupos con la capacidad de decidir qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo. Entonces acá, como se hablaba desde la psicología, se observa que, por ejemplo, los mensajes están fuertemente condicionados por un contexto social y que, pues es decir, que la valoración de un mensaje está relacionada con la influencia que se ejercen en cierto individuo, o sea, ya segmenta a los individuos porque va desde la psicología y ya no es como una masa. Ya no es como una cultura de masa, sino como ya más segmentada y es, o sea, va dirigida específicamente a un individuo. Bueno, y el sistema, bueno, ya el sistema comunicativo, como les mencioné, que es unidireccional. Bueno, acá. Bueno, la teoría de los efectos limitados estudia, además de la persuasión de los mensajes mediáticos, el fracaso de estos intentos persuasivos, que tropiezan cuando se enfrentan con las opiniones ya preexistentes de la audiencia y el gusto que tienen por recibir pues, los mensajes afines. Se cuestiona entonces con esta teoría la validez del modelo de emisor, mensaje y receptor, en la relación en que la audiencia y los medios de comunicación existen entre ellos un sinnúmero de factores que interactúan entre los medios y el público, que como tenemos descrito aquí, ya no es una masa homogénea de receptores aislados. El concepto de masa es sustituido por el de grupo. La audiencia está estructurada en grupos, creados según las afinidades de los individuos que forman parte del público. En primer lugar, tenemos los grupos categóricos, cuyos miembros son unidos de forma involuntaria, esto en función de unos atributos determinados de sus integrantes. Los grupos secundarios, que son formados conscientemente por sus integrantes en función de sus afinidades. Y por último, los más importantes son los grupos primarios. Son más pequeños que los anteriores y se caracterizan por una estructura informal, con una interactividad continua entre sus miembros en función de relaciones de tipo afectivo. Los grupos primarios son un factor fundamental de intermediación entre los medios y su audiencia, pues determinan el éxito o el fracaso del mensaje entre los individuos que forman parte del grupo. Entonces se acuña un nuevo término también, que son los líderes de opinión. Dentro de cada grupo existen algunos individuos que se constituyen en líderes de opinión. Generalmente se trata de personas que se interesan en ciertos temas y que tienen un uso mayor de los medios, pues lo manejan con facilidad, y una comunicación muy fluida con los integrantes del grupo. Emma, ¿no puedes pasar, por favor? Eso ahí. La comunicación, según la teoría de los efectos limitados, se establecería en dos fases: de los medios de los líderes de opinión y de estos a los demás miembros del grupo. Esto se le llama también a la teoría de los dos pisos, que no voy a ahondar mucho, pero se relaciona con la teoría de los efectos limitados. Bueno, de esta manera, el efecto de los medios de comunicación depende de su capacidad persuasiva con el contacto de estos líderes de opinión, que son los que posteriormente se encargan de hacer llegar el mensaje a la mayor parte del cuerpo del grupo social. Bueno, la siguiente. La mayor parte de la audiencia rechaza los mensajes que no concuerdan con sus intereses u opiniones previamente establecidas. Así que la principal función de los medios es ejercer un refuerzo sobre las opiniones y actitudes de la audiencia.
En la interacción entre la audiencia y el mensaje mediático, se observa 4 características fundamentales que minimizan los efectos del medio en la transmisión del mensaje. Interés por adquirir información. El público no interesado en ciertos temas es muy difícil de alcanzar por el mensaje del medio. O sea, esa persona debe estar interesada por ese mensaje y ese tema al que le queremos hacer llegar. Exposición selectiva. La audiencia tiende a exponerse en mayor medida a aquellos mensajes concordantes con su opinión y a evitar los discordantes. La percepción selectiva. Las creencias y formación previas del destinatario moldean y adaptan el contenido del mensaje a sus intereses, llegando en ocasiones a variar el sentido del mismo, o sea, según lo que conocen, interpretan el mensaje. Y la memorización selectiva, los mensajes más cercanos a la opinión del destinatario se recuerdan posteriormente con mayor facilidad. Entonces, según esto, existe una cohesión implícita entre la audiencia y el medio. Los medios se deben adaptar a la audiencia y viceversa. Listo, Manu. Listo, bueno. Las 3 principales funciones de los medios de comunicación de masa son otorgar estatus, que es el reconocimiento por parte de pues, la prensa, la radio, los periódicos, los noticieros, y que este demuestra que alguien es importante y que pues como el profe ahorita mencionaba anteriormente, acá se evidencia mucho el poder para toda la parte política y gubernamental, entonces como que esa persona pueda ser elegida porque sus opiniones o su conducta son significativas para atraer pues el interés de un público. La imposición de normas sociales, que en una sociedad de masas esta función consiste en dar a conocer, en exponer públicamente las situaciones. Y la difusión narcotizante, que desde el punto de vista de los medios de comunicación para las masas pueden incluirse entre los narcóticos sociales más directos y eficaces, o sea, como que la manipulación es completamente, sí, es muy directa. Por ejemplo, les voy a dar acá, bueno, acá en la difusión de narcotizante es como que la audiencia es el receptor que está siendo atacado por un mensaje, y de esta manera pues los efectos se reducen a los observables, que son como los medios de comunicación, midiendo los cambios de actitud o de conducta. Un ejemplo es que una investigación realizada en 1940 en el estado de Ohio, durante una campaña electoral en la que Franklin Roosevelt resultó electo, Lazafer detectó que la decisión de voto dependía prioritariamente del grupo social de pertenencia del ciudadano, relativizando la influencia que sobre este ejercían los mensajes mediáticos en la radio y en la prensa. La exposición de la propaganda no modificaba la tendencia, mientras que los que pertenecían a los sectores rurales o niveles socioeconómicos medio altos o de región protestante optaban por el Partido Republicano. El Partido Demócrata se nutría, por el contrario, de los ciudadanos católicos, obreros y urbanos. Es decir, que el voto de la gente se definía según su grupo religioso, su nivel socioeconómico y su lugar de residencia, o sea que acá completamente la evidencia etnográfica que se da en la teoría de los efectos limitados para la influencia de los medios de comunicación, como ahora lo hablaba mi compañera, con los procesos pues que se dan de atención selectiva, retención selectiva, percepción selectiva, y que la interpretación de los mensajes van a base de los conocimientos y de lo que previamente se tiene con unas creencias y con una cultura. Profe, le dejamos el enlace en el chat para que usted lo presente. Bueno, algo también importante para mencionar es que la teoría de los efectos limitados
concibe que el proceso comunicacional está inscrito en una red de relaciones sociales, o sea, que también considera que la comunicación interpersonal influye más que una masiva y que por eso se habla de efectos limitados. También otro ejemplo, pues como con la actualidad, yo creo que son las plataformas de streaming, porque esas plataformas, o sea, la televisión, antes nosotros recibíamos un contenido, un mensaje cuando lo presentaran y ya, no podíamos hacer una retroalimentación, ni podíamos elegir cuándo verlo, ni cuándo hacerlo, ni cuánto ver, sino que ya las plataformas de streaming han dado esa posibilidad de que tú puedes ver el contenido que tú quieras, a la hora que quieras y cuando quieras. Bueno, ahora sí, entonces, para que el profe ponga el video. Ok, ya lo voy a reproducir yo. No me quiten las diapositivas, ¿listo? Quiero mencionar ahí, porfa. Ya les voy a mostrar el video. Venga, yo creo que tengo que... Okay. Pues ahorita me muestras otra de las diapositivas, porfa. Listo. Entonces, vamos a ver el clip. ¿Se escucha y se reproduce bien? Sí. Ok. Esta semana abordaremos la propuesta realizada por Paul Lasserfield en 1940 sobre los efectos limitados que tienen los medios de comunicación dentro de la sociedad. Este autor propone que los efectos de los medios son indirectos y que están filtrados por la capacidad cognitiva de cada ser humano. Para Lasserfield, entonces, los mensajes de los medios de comunicación pueden llegar a las personas de formas distintas. El autor basó su propuesta en estudios empíricos de los medios y de los públicos. Para ello, se basó en la realización de investigación urbana y tomó a las audiencias como laboratorio. Este enfoque cuestiona los planteamientos previos sobre el poder que los medios tienen dentro de la sociedad y propone analizar los comportamientos de las audiencias de forma cuantitativa. A partir de 1940, Lasserfield realizó varias investigaciones, una de ellas sobre el voto electoral. ¿Se han puesto a pensar cuáles son los factores que definen el voto de una persona? Para este autor, el voto electoral se define por factores como la clase socioeconómica, la pertenencia geográfica y la religión de cada persona, elementos que determinan sus redes sociales, es decir, la relación con la familia y con los amigos. Si ya han sido parte de un proceso electoral, reflexionen qué les llevó a decidir su voto. Para este autor, la relación entre los medios y las personas es importante, pero no es determinante a la hora de decidir el candidato de mi elección. Lasserfield afirma que tienen más influencia en cada persona sus redes sociales, los grupos primarios y los líderes de opinión. Es decir, que esta teoría cuestiona la tesis sobre la omnipotencia de los medios y rechaza la idea de una sociedad atomizada. Para este autor, nuestras decisiones electorales, así como nuestra posición sobre diferentes temas, está marcada por la clase social a la que pertenecemos, el lugar en el que nacemos, las creencias religiosas que tengamos o no, y las opiniones que escuchamos de nuestra familia, amigos o de quienes consideremos como líderes de opinión. En estudios posteriores, el autor afirma que lo social se puede explicar por relaciones de preferencia y repulsión, es decir, qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Cuántas personas votan por un candidato solo porque les cae bien? ¿O cuántas dejan de dar su apoyo a un proyecto político porque ese candidato practica una religión distinta? En los años 60, el autor realizó también estudios sobre los usos y clasificaciones que tienen las audiencias sobre lo que reciben, es decir, la capacidad de selección que tienen los públicos. A través de los ejemplos de esta semana podrán analizar cómo, aunque una propuesta política o spot publicitario esté muy bien logrado, la postura que cada persona tenga frente a este tema o candidato va a estar más incidida por sus filtros personales. Muy bien, Manuela. Muy bien, chicas. Y María Camila.
Muchachos, preguntas, inquietudes, comentarios. No hay preguntas. Vea pues, no hay comentarios. Manuela, ¿me puedes colocar otra vez las diapositivas, por favor? Hola, Manuela, las diapositivas, por favor. ¿Estás por acá? O María Camila. Sí, yo las pongo. Bueno, yo te digo a dónde te vas a ir con las diapositivas. Preséntalas, por favor. Espérame un segundito, ya va. Sí. Bueno, muchachos, mientras colocan, entonces, ¿no hay alguna pregunta? Ya se está viendo. Sí. ¿A qué página me voy? Bueno, muy bien, adelante, 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 ahí, anterior. Esta. La anterior. Sí, ahí la anterior. Entonces, quería resaltar lo siguiente, y es que, si bien nos lo explicaron muy bien, y también se reforzó con la visualización de este video, pongamos atención a lo siguiente, muchachos, porque para mirar un efecto tardío de esa teoría de efectos límites aplicado al día de hoy. Cuando aquí nos mencionan los grupos categóricos secundarios primarios, básicamente lo que nos conlleva esto es a desentrañar la esencia misma de la comunicación en relación a las interacciones sociales que sostienen los individuos entre sí. Es decir, noten ustedes, muchachos, que, y lo vamos a aclarar, como les digo, el contexto actual. Una cosa es la comunicación mediática y otra cosa es esa comunicación que nosotros establecemos con ciertas personas que actúan como pares nuestros. Es decir, perdón, las relaciones que construimos con nuestras familias, con algún integrante de nuestras familias, con el grupo de amigos, con los compañeros de la universidad o de trabajo, etc. De esa manera se puede determinar de que en ese cruce de relaciones, esas son relaciones de las redes sociales, perdón. Cuando aluden antes, pues ustedes vean un texto que hablen de redes sociales, no se está refiriendo a Facebook, ni a Instagram, ni nada de eso. Redes sociales, es decir, conjunto de individuos que están articulados entre sí, que comparten ciertas categorías o ciertas características y que por ende construyen también ciertas relaciones comunicativas. Entonces, esas redes sociales, muchachos, que todas las personas las tenemos, ¿cierto? Que son unos escenarios de interacción social muy inmediatos y otros más particulares, más caracterizados, influyen significativamente en las percepciones, en las valoraciones que hacen las personas de un suceso o un acontecimiento determinado, de mirar la realidad, de comprenderla y a su misma vez de configurar y construir opinión pública. Esto es un asunto supremamente importante y necesario que debemos tocar y tener siempre presente en nosotros, muchachos, a la hora de hacer estudios de audiencias y de recepción, porque no es un asunto de que es analizar el efecto directo o indirecto del mensaje en las personas. Todo esto que acabo de mencionar, que acaban de mencionar las compañeras, incide significativamente en las percepciones de las personas. Aquí viene lo siguiente, y hemos tocado el tema por encima y más adelante lo vamos a dar un poco más de profundidad. ¿Qué sucede con el fenómeno de la desinformación, de la posverdad, de las fake news? ¿Por qué su mamá o su tía o su primo, lo que sea, su amigo, cae fácil en una fake news? O en otro caso adverso, como ustedes dicen, no, es que la gente, ustedes dicen recurrentemente, la gente tiende a tragar entero de lo que ve en los medios de comunicación. Solamente es lo que ve, lo que consume o qué pasa en función de estas redes sociales como lo estamos tocando acá. Profe, yo creo que, por ejemplo, en cuanto a nuestros padres, que es un público que apenas está como entrando en este medio,
pues de las redes sociales. La difusión de eso, pues del contenido que ellos comparten por ahí, se da porque ellos dicen, esta cadena o esta foto o esta noticia me la mandó una tía o una prima, entonces ya como que ese lazo familiar para él es confiable, entonces por eso lo comparte, o para ella es verídico porque cree que esa relación que tiene con ese ser le hace creer que esa noticia es verdad porque esa persona se lo envió. Hay una relación afectiva emocional, claro, pero tú no vas a dudar de tu familia, no lo vas a cuestionar, lo estás legitimando. Puede que tu familiar pertenezca a un grupo tal de gimnasia, de esto, aquello. No estamos hablando solamente de nuestros papás, estamos hablando en términos generales de las audiencias. Ellos legitiman de cierta u otra manera por sus vínculos que tienen con esas personas, legitiman lo que ellos les mandan. Entonces ya estamos viendo que también es la parte de la forma y el tratamiento perdón, informativo y cómo está construida, por ejemplo, una fake news no solamente es efectiva en términos de cómo se nos presenta, ni solamente cómo nos llega, sino quién es el remitente, ¿cierto? Por lo mismo, sucede también con los mismos mensajes mediáticos, ¿cierto? Porque recuerden que los mensajes mediáticos no solamente es un asunto que como si se me pegara a mí, como si yo me estuviera echando algo en el cuerpo, no. Eso también, recuerden que hace parte, está en juego muchas cosas de nuestras prácticas y vivencias cotidianas. Muy seguramente ustedes van a escuchar, van a hablar con alguien, amigos, en fin, que te va a conversar de algo, muy seguramente lo que es de medio de comunicación. Y también les pasa a ustedes, muchachos. O sea, no, en términos de que todos somos audiencias y que en cierta u otra manera somos prosumidores, hacemos actos de prosumición. Dicen lo siguiente, y es que muy seguramente, volviendo al ejemplo o al caso que estábamos hablando ahorita, todo el tema de la fuerza pública, muy seguramente ustedes están informando por otras fuentes informativas diferentes a estas oficiales, pero que también tienen una mirada muy particulares. Y que vamos compartiendo, ¿cierto? Todo un asunto de las percepciones que tenemos frente a lo que está pasando con respecto a ciertos grupos sociales, nos sentimos involucrados, nos sentimos solidarios, ¿cierto? Porque somos estudiantes de la universidad, porque somos esto o aquello, ¿cierto? Así también funciona incluso con las generaciones jóvenes actuales. ¿No ven? Entonces, quería destacar, compañeros, chicos, esto, que ese funcionamiento de tanto grupos primarios, secundarios y otros más especializados, todos y cada uno de ellos inciden significativamente en lo que nos plantea la teoría del efecto límites, en la configuración de las percepciones que tenemos nosotros, ¿cierto? Segundo, este tema lo van a conversar, lo van a mencionar en la teoría de los dos pasos, poco también en la teoría de las filas del silencio, y también lo vamos a retomar más adelante, y es esta figura de los líderes de opinión, ¿cierto? No es para que los gocen, pero les comento que, por ejemplo, hace mucho tiempo, en uno de los exámenes que se hacían de esta asignatura, que ya no hay que hacer examen, ya no les gusta tanto, de hecho no les ha gustado, se preguntaba se les preguntaba a los estudiantes sobre la descripción de un líder de opinión en la actualidad, ¿cierto? Y lo cierto es que los líderes de opinión, tal cual como nos les pone la teoría de efectos límites, son muy diferentes a los que consideramos que son líderes de opinión en la actualidad, al día de hoy. ¿Por qué? Seguramente porque los contextos han cambiado. Segundo, porque la figuración mediática es diferente. Y esos líderes de opinión, como se pensaban desde esa teoría del efecto límite, es decir, en ese contexto sociohistórico determinado, incluso cultural, eran personas que ejercían influencias muy directas en estos grupos en particular que estamos hablando, es decir, en las audiencias. Y que estos líderes de opinión no necesariamente tenían que tener una gran representación y movimiento mediático, sino que ostentaban, digámoslo así, una figura, una representatividad tal ante una comunidad que actuaban como precisamente líderes y representantes de estos grupos sociales, ¿cierto?
Hoy por hoy estamos hablando de unas figuras que comúnmente denominamos en el escenario de la comunicación digital, que se les llaman influencers, ¿cierto? O youtubers. Por ahí aparecen otras palabras y otras categorías. Lo que tenemos que analizar no es en función solamente, muchachos, de los líderes de opinión, de esos que pensamos que son líderes de opinión en la actualidad, no es en la representación mediática, es en esta cuestión, en este significado que se nos está dando de líderes de opinión. ¿Listo? Para que tengan en cuenta y no vayamos a caer en errores de determinar de que cuanto personaje mediático exista es un líder de opinión. No. ¿Listo? Y esta figura de los líderes de opinión, cuando hablamos de los influencers, por ejemplo, yo sé que es un tema que también les llama la atención, también por su generación y sus intereses y sus motivaciones. También vamos a mirar ciertas características de ellos, ¿cierto? Y vamos a identificar algunos de ellos que posiblemente cumplen con esas condiciones de ser líderes de opinión. Muy bien. ¿Claros hasta ahí? ¿Algún comentario, inquietud, apreciación, muchachos, de lo que estaba mencionando en estos momentos? Todo claro, profe. Muy bien. Ok, Alejandra. Pasamos de diapositiva por María Camila. Listo. La otra. Pasa la siguiente, yo creo que la siguiente. No, la anterior. Voy a mirar una cosita que es que... Ok, muy bien. Entonces, muchachos, esos son como 4 acciones comunicativas que se plantean también dentro de la teoría de efectos límites, que para reforzar o más bien para complementar también lo que nos dijo Manuela y María Camila, es lo siguiente, y es que si bien la teoría de los efectos límites se dice que es una corrección a las teorías funcionalistas, recuerden que lo funcionalista estaba muy puesto en los efectos directos y muy ilimitados de los medios de comunicación frente a los públicos. ¿Listo? Ya dentro de esas teorías funcionalistas, como las denominan comúnmente, está una de ellas que es la teoría de la aguja hipodérmica, que por eso no la mencionaron acá. Que se pensaba que los medios le inyectaban información a la gente y básicamente eran teorías, concepciones que aseguraban que los medios de comunicación tenían tanto poder que eran capaces de manipular desde el mismo mensaje, desde el mismo contenido, es decir, decirle a la gente qué hacer, cómo pensar, ¿cierto? Pero por eso se llaman funcionalistas, ¿cierto? Muy directamente basadas en el efecto directo. Cuando nace esta propuesta de la teoría de los efectos límites, es que los efectos de los medios de comunicación son limitados. ¿En términos de qué? De que si bien hay unas influencias que los mismos medios de comunicación de masas aún ostentan en función de los públicos, lo cierto es que aquí, en la perspectiva de este señor de Paul Lasfer, él piensa, sí, los medios de comunicación todavía siguen teniendo ese papel, esa función. Lo cierto es que en términos más subjetivos, en términos más colectivos, ese efecto directo se fractura, porque él ya le atribuye una serie de responsabilidades, de habilidades, y también advierte de que no, advierte lo siguiente, la gente no realmente está expuesta a multiplicidad de mensajes que tienen ese carácter, son construidos de carácter dominante, en términos muy persuasivos, pero no, miren lo que les vengo diciendo, y es que asuntos como, por ejemplo, la familia, el grupo de amigos, otros escenarios donde la gente construye sus relaciones sociales, intervienen en las capacidades y en las dinámicas de consumo, de uso de esa información, de esos contenidos. Y por ende se altera lo que la gente comúnmente, en lo que la gente comúnmente habla, o más bien lo que nosotros conocemos como opinión pública, ¿cierto? Y que estas 4 acciones que nosotros vemos acá, ¿cierto?, nos están diciendo básicamente eso. Aquí se evidencia fuertemente lo que es esa limitación de los medios de comunicación frente a las influencias de las audiencias, ¿cierto?
que la gente se expone selectivamente los mensajes. Miren cosas como lo que nos aparece por acá, que es la religión, ¿cierto? Que son gustos y afinidades que tenemos frente a algo, o posiciones y opiniones, ¿cierto? Todo esto que nos acaban de mencionar, compañeros, incide significativamente, en la configuración de las percepciones de las audiencias, ¿cierto? Entonces recuerden, muchachos, que al día de hoy es incluso, o sea, creo que cada vez es importante y necesario abordar aspectos que tengan que ver con todos esos condimentos, esos atributos, esas características que reúnen los individuos como grupos sociales. Si van a hacer análisis de audiencia y de recepción, ¿cierto? No es que el mensaje les va a penetrar su piel y los va a manipular de tal manera, no. Aquí ocurren otras cosas. Básicamente, como lo decían palabras de Paul Lasper, que ya no es pensar qué hacen los medios con la gente, sino qué hace la gente con los medios. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? Y que esta teoría de los efectos límites y las investigaciones de este señor de Paul Lasper también se siguieron haciendo desde el escenario desde el escenario político y electoral. ¿Por qué? Porque en lo electoral y en lo político es donde más se manifiestan posicionamientos de las personas, opiniones, percepciones, y se movilizan ¿a qué? ¿Cuál es el objetivo de lo electoral? Votar, elegir, que gane el personaje o y este pierde, ¿cierto? Y mire lo que nos decía el video, interesante como lo ponía, el video que María Camila y Manara nos presentaron. Y es que cuántas personas no han conocido ustedes que cambian su intención de voto o que se casan con o que van a dejar de votar por un personaje por su orientación religiosa, por su orientación sexual, por esto o aquello, ¿cierto? O sea, la gente indiscutiblemente se busca reflejar en este tipo de personajes y a su misma vez hay un papel muy importante dentro de la construcción del mensaje mediático que incide precisamente en esas posiciones, en esas acciones, en esa toma de decisiones de las personas. ¿Listo? Carlos, hasta ahí, muchachos. Preguntas inquietudes. Todo claro, profe. ¿Cierto? Y que sigue siendo un tema interesante para ser analizado a la luz de los acontecimientos actuales y contemporáneos. María Camila, ya puedes quitar entonces las diapositivas, ¿cierto? Yo quería aterrizar precisamente como en esa importancia de la teoría del efecto límite de estas investigaciones de este señor de Paul Lasper, como una antítesis de lo que es esas perspectivas de la comunicación muy funcionalista, muy desde el efecto directo, entre otras cosas, ¿cierto? Y que los análisis en el contexto actual siguen siendo igualmente pertinentes desde diferentes aristas y desde diferentes enfoques. Muy bien. Muchachos, muy bien entonces por las exposiciones. Recuerden que cada vez que hagamos más las exposiciones, nutrámonos de recursos. Ya esto está dado, muchachos. Lo que nos interesa a nosotros es comprender esto a profundidad para ya aterrizar en otras cuestiones de la recepción y de las audiencias que nos competen a la luz del contexto actual. ¿Listo? Entonces, bueno, no hay más preguntas, comentarios, apreciaciones finales. Bueno, no hay, nadie dice nada. Entonces, muchachos, muchas gracias por las exposiciones, Manuela, compañeros, chicas, nos vemos entonces dentro de 8 días. Y mañana les mando entonces correo con la invitación a lo del evento del viernes, ¿cierto? Un encuentro del grupo de servidores de investigación. Recuerden que los interesados me pueden escribir por correo y ya conversamos con más profundidad. O en el caso de ya que tenemos grupo de WhatsApp, me pueden contactar por interno para que conversemos con más detenimiento, más calma. Listo. Respecto al semillero. Muchas gracias, chicos, compañeros. Feliz tarde, nos vemos hasta acá por hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe, muchas gracias. Buen día. Chao, profe.